en el aire, juntos a vivir. Con BTV es hora de compartir. Felices fiestas, es tiempo de Navidad. Olvida el enojo, ya puedes perdonar. Risas, abrazos y solidaridad. Sintoniza el amor, disfruta Navidad. Magia en el aire, juntos a vivir. Con BTV es hora de compartir. Felices fiestas, es tiempo de Navidad. Olvida el enojo, ya puedes perdonar. Risas, abrazos y solidaridad. Sintoniza el amor, disfruta Navidad. A continuación, Hola Honduras. Solo por BTV. Somos todos. Comienza el día informándote. Lo más actual está en BTV. Con lo último del acontecer en el país. Lo más importante de las noticias está aquí. Hola Honduras. Somos contacto en vivo, el clima, el tráfico. Del sur al norte, del oriente al Atlántico. Hola Honduras. Minuto a minuto, salud y política, educación, información más verídica. Gracias por estar con nosotros aquí en Hola Honduras. Vean, ya estamos a 15 días de que termine este año. Muchas expectativas, hay mucho compromiso de nuestra clase política con lo que debemos hacer y cómo tenemos que prepararnos para el futuro, para los cambios. Los sistemas de automatización con inteligencia artificial nos están comiendo procesos. Ya se habla que, por ejemplo, ya los carros van a ser autónomos, ya no van a ocupar conductores. Y son situaciones que más bien debemos de reflexionar. ¿Estamos los hondureños preparados para un cambio tecnológico en Honduras? Donde una fábrica sea automatizada completamente y con la ayuda de la inteligencia artificial. Eso significa reducción de empleos, que es el gran reto que va a tener nuestra clase política en este próximo 2025. Pero tenemos que estar al pendiente y exigiendo realmente esos cambios. ¿Estamos preparados en la parte educativa para esto? Estos son los temas que vamos a reflexionar hoy, justamente, porque no solamente se trata de emitir una ley, por ejemplo, del empleo parcial, una ley del teletrabajo que totalmente desfasada, que se propone en el Congreso Nacional. Han pasado 2 años desde que se eliminó la ley del empleo por hora, pero lamentablemente no se ha dado alternativas. Y eso es lo que necesitamos, alternativas para que usted pueda conseguir trabajo independientemente de la edad, de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a su capacidad. Y esto es lo importante, reglas claras. ¿Tenemos reglas claras en Honduras? Es el tema que vamos a abordar. ¿Y con quién mejor? Tenemos aquí como invitado al abogado Germán Leicelar. Él es abogado, experto en temas laborales, para hablar sobre este tema. Porque es lo que nos debe preocupar. El empleo es la principal preocupación que tienen los hondureños en este momento. Y es a lo que nuestros políticos deben darle respuesta. Pero les recuerdo que estamos en vivo a través de todas nuestras plataformas digitales, www.btv.com.hn, a través de Facebook y de YouTube. Y por supuesto estamos conectados a través de Acción Radio. Acción Radio a nivel nacional. Estamos en vivo a través de la 92.5, Tegucigalpa, San Pedro Sula, 95.9, Tela Ceiba, Santa Rosa de Copán, 95.1, Choluteca y el resto del país. A continuación le presentamos un resumen de las principales noticias que han ocurrido hasta esta hora de la mañana en las 5 de Impacto. Veamos. Autoridades del Hospital Mario Catarino Rivas en San Pedro Sula detallan que actualmente presentan una mora quirúrgica de 900 pacientes.
La tarde del sábado, un abuelo y su nieta perdieron la vida en un aparatoso accidente de tránsito en la zona atlántica de Honduras. Sus cuerpos se encuentran en la morgue de San Pedro Sula. El Cuerpo de Bomberos informó que realizó la recuperación de un cadáver en la colonia Rey Martínez 1. Este se encontraba en las orillas de una quebrada, logrando su extracción y siendo entregado a las autoridades correspondientes. El cuerpo presenta mutilación de cabeza, ambas extremidades inferiores y superiores, herida en la espalda, herida extensa a nivel del muslo derecho, cara interior. Al lugar se hicieron presente la Policía Nacional y el fiscal del Ministerio Público. Agentes de investigación rescataron a una niña de 3 años de edad, secuestrada el 12 de diciembre en el litoral atlántico. Aunque los secuestradores exigían 5 millones de lempiras por la entrega de la menor, el operativo logró rescatarla antes en el municipio de La Masica Atlántida. Los secuestradores ataron a la madre de la niña antes de llevársela y luego, bajo amenazas, exigieron el rescate. Después del incendio suscitado el pasado viernes en el mercado Las Américas, los comerciantes con lágrimas en sus ojos han pedido apoyo por parte de las autoridades, ya que registran pérdidas millonarias. El empleo es el primer problema que tenemos los hondureños. No hay suficiente empleo y tenemos mucha mano de obra, o también mano de obra calificada que ha migrado. Y ese es el gran problema que hemos tenido hasta este momento. Vean ustedes, el 27 de junio del 2022, en el Congreso Nacional se deroga la Ley del Empleo por Hora, bajo la promesa de una nueva legislación, porque hay que ser imparciales en esto. Prometieron una ley más acorde a las necesidades y más acorde a los tiempos actuales. Pasaron ya más de 2 años. Como ya viene la campaña política, viene el presidente del Congreso Nacional y el 12 de diciembre presenta dos propuestas para supuestamente subsanar. Una dice para regular el teletrabajo y otra para fomentar el empleo con jornadas parciales. Pero si recordamos, también don Mauricio Villeda había presentado una ley que había sido consensuada con diferentes sectores para equilibrar esto. Lo del teletrabajo tenemos dudas porque es bien difícil regular el teletrabajo y hay que ser realistas. Y eso es lo que nos preocupa a nosotros, que no estamos en base a la realidad que están enfrentando el mundo actual. Han pasado más de 2 años y no se aprueba la Ley del Empleo por Hora. Estamos en una época política, como dicen. Esperemos que no nos salgan con una ley churro, como decimos popularmente los periodistas, pero que vengan a dar soluciones, y soluciones reales y futuristas, porque el mundo está cambiando, pero Honduras está congelado con un código de trabajo totalmente desfasado de cómo está el mundo. La automatización, con la ayuda de la inteligencia artificial, está reemplazando la mano de obra a nivel mundial y por eso es que es más barato. Es más fácil programar un robot que no se va a quejar, va a trabajar 24 horas, a tener que darle a una persona humana 8 horas diarias y darle muchos privilegios. Y a eso es lo que nos enfrentamos. Y no es que estemos en contra de las organizaciones, no, es que tenemos que como país buscar alternativas a esos miles de jóvenes que salen diariamente, que salen anualmente del país con su foldercito buscando un empleo y que no encuentran, porque 1, no están calificados, 2, no tienen experiencia, o sus sueldos son muy bajos, porque competimos también. Honduras no es una isla en el mundo,
Competimos con mercados como Guatemala, El Salvador y China, India y todo el continente asiático, que la mano de obra es casi regalada porque ellos han automatizado todo esto. Y no es que sea más barata, es que ellos han automatizado. Justamente es la parte de las preocupaciones que vamos a abordar hoy, y con quién mejor, con el abogado Germán Leiselar. Antes de iniciar con nuestro invitado, vamos a presentarles a ustedes esta nota de nuestros compañeros de los noticieros Impactos en torno a este tema. Veamos. La ley del régimen laboral del teletrabajo y la ley especial para el fomento del empleo en Honduras fueron las dos iniciativas presentadas por el presidente Luis Redondo ante la Cámara Legislativa, donde congresistas oficialistas aseguran que será fundamental la aprobación de estas leyes para obtener los 65 votos del presupuesto 2025. El proyecto de ley que presentó el ciudadano presidente del Congreso Nacional, ingeniero Luis Redondo, va encaminado a la generación de empleo. Y creo que cuando es un tema de país, todas las bancadas estamos de acuerdo en generar empleo. Es así de que el presidente del Congreso Nacional, a través de consensos, de diálogo con las diferentes bancadas, ha presentado este proyecto de ley que se acerca mucho a lo que el Partido Liberal presentó. Por su parte, el jefe de bancada del Partido Liberal mencionó estar satisfechos, ya que han escuchado las propuestas que han emitido como bancada y confirman la posibilidad de aprobar el presupuesto general de la República la próxima semana. Era el hecho que ellos hayan escuchado al pueblo hondureño que la ley es importante, tal como lo ha señalado el Partido Liberal. Él ha dicho y lo ha dicho públicamente que va a tomar en cuenta la ley del Partido Liberal. Estaremos pendientes junto al proyectista, el abogado Villeda, de la Comisión de Dictamen, para revisar que ese dictamen lleve exactamente lo que el Partido Liberal pide, que es el trabajo parcial, que lo dice en uno de sus acápites y en su articulado del proyecto presentado por el presidente Redondo. Sin embargo, quienes no han cambiado su postura sigue siendo la bancada nacionalista, ya que a pesar de las diferentes pláticas que han tenido con la Junta Directiva, no están dispuestos a cambiar de opinión. Bueno, como bancada hemos analizado lo del presupuesto y sí hay muchas inconsistencias que no estamos nosotros aprobando y por eso mismo no se ha llevado a discutir este presupuesto porque no tienen los votos. Ahora, el Partido Liberal es el que va a defender si le ayuda a Libre para poder aprobar ese presupuesto, pero como bancada del Partido Nacional no vamos a apoyar el presupuesto general del 2025. Las negociaciones entre el Partido Libertad y Refundación y el Partido Liberal podrían concluir la siguiente semana, ya que con la aprobación de la ley de empleo parcial y teletrabajo obtendrán los votos necesarios para con ellos aprobar el presupuesto general de la República 2025. En cámara de Jesús Sánchez, les informó José Luis Castellanos. Bueno, y por mientras nuestros diputados se enfrascan en esto, en actividades más populistas y políticas que basadas en la realidad, porque eso es lo que nos preocupa a nosotros. Óigame, el teletrabajo es casi imposible regularlo. Se puede regular localmente, pero internacionalmente usted no lo puede hacer. Y esas son unas grandes luchas, pero bueno, ese es el tema, parte de los temas que vamos a abordar hoy. Sí nos preocupa el hecho de que ya llevamos 2 años, más de 2 años, y no tengamos esta ley de empleo por hora. Y esta ley de empleo por hora lo que se requiere son reglas claras con estándares universales. En todos los países del mundo los jóvenes, especialmente los jóvenes, o las personas adultas mayores, o las personas que tienen poco tiempo, realizan trabajos de 1, 2, 3 horas. Y eso es normal. Lo que tenemos que es regularizar. Pero el problema es que en las condiciones actuales en que estamos nosotros, con nuestro código de trabajo, las reglas no están claras, porque es un código demasiado obsoleto de acuerdo a las nuevas políticas, cómo se mueve la economía. Porque tienen que ir de la mano. Muchísimas gracias, abogada. Gracias por estar aquí con nosotros. Nuevamente aquí en Diálogo de Impacto. Bueno, es un placer. Un saludo a toda su audiencia y bueno, para entrar de lleno ya en el tema, como usted nos dice, mire, tenemos un problema fundamental en la conducta que tenemos como hondureños en general, ¿verdad? No nos vamos a excluir, y es la falta de diálogo,
la falta de posibilidades de escuchar, pero de escuchar para entendernos. Porque ¿qué sucede? Normalmente usted ve que estos diálogos, especialmente en el Congreso, es como que usted me estuviera hablando y yo la estuviera viendo a la cara y parece que le estoy poniendo atención, pero en realidad lo único que estoy pensando, ¿qué le digo a esta mujer cuando termine? Y no estoy escuchando lo que usted me dice. Entonces eso ha impedido que el país se desarrolle en determinadas áreas que son muy importantes para alcanzar esos estándares que usted bien estaba señalando, de los cuales estamos quedando excluidos. Mire qué interesante lo que usted señala. Han pasado 2 años, 7 meses desde la derogación de la ley. Se proponía tener una ley con estándares, con protección de todos los derechos laborales, y resulta que ya la teníamos, porque la ley de trabajo por hora que fue derogada consideraba todos los elementos legales y la protección de los derechos de los trabajadores. Y ya me van a caer las avispas después del programa, porque me van a señalar un montón de cosas, pero la realidad es que la ley estaba bien hecha. La ley que derogaron estaba bien hecha. Estaba bien hecha. Y como todas las cosas en la humanidad, era sujeta de mejoras, no de una derogación plena. Debió haberse mejorado, claro, reformado y no derogado. Claro, es correcto. Porque mire, ¿qué es lo que establecían como elemento fundamental? Que la ley era violada. Y es cierto, eso yo se lo puedo decir como profesional del derecho. En el área laboral, a mí me consta todas las violaciones que se dan de esa ley, de la ley de tránsito, del Código Civil, de lo que usted quiera, porque lamentablemente no tenemos una conducta de respeto de la ley. Pero el argumento de derogarla porque no se respetaba es una falacia. Porque el Código de Trabajo se violenta todos los días y nadie ha dicho que lo deroguen. No, ahí están las garantías. Que no tenemos los mecanismos ni la cultura para respetar o las estructuras administrativas para dar seguimiento y sancionar a los que la estén violentando, ese es otro problema. Porque ahí también se desprende el tema de la cultura de la corrupción. Resulta que yo tengo un dispositivo en la ley, cualquiera que sea, hablemos del Código de Trabajo, y yo le llego a usted y le digo, óigame, Emma, fíjese que aquí usted está violando estas cosas y le viene una multa de $500,000 de lempiras, pero fíjese que no podemos arreglar. ¿Ah? Y viene el esquema donde la ley existe, la regulación existe, la posibilidad de dar seguimiento existe, pero por todos esos elementos no logramos avanzar. Entonces, ¿qué sucede? Cuando vemos estos proyectos, no podemos más que lamentar el elemento y el componente permanente de una demagogia vacía que no va a llevar al país a ningún lugar. Y debo decir esto, porque ya habíamos tocado este tema. Yo felicito la iniciativa del teletrabajo por una sencilla razón. Eso debió hacerse desde pandemia, porque en pandemia fue cuando esto se instituyó de una manera totalmente necesaria, algo que era, como dice la juventud, cool, y que todo el mundo quería trabajar a distancia, se volvió la forma de trabajar, se volvió una necesidad, y sin embargo no se reguló en ningún momento. Se viene a regular ahora y está bien. No quiero ser crítico negativo, aplaudo ese esfuerzo porque es una cosa que se debe regular, pero faltan 1000 cosas más. No sé yo, es como que estuviéramos aquí en su estudio y resulta que por alguna razón la puerta no la tenían, pero usted tiene luces, tiene equipo de sonido, tiene estas pantallas, tiene cámaras y tiene todo, y venga yo y le diga, ya pusimos la puerta, bravo, y se nos olvidó todo lo demás. No, el tema del trabajo y todo lo que usted estaba señalando es un compendio integral de un montón de cosas. No basta con legislar y que ya con eso el trabajo va a ocurrir. No, tenemos que ser competitivos ante la inversión del exterior. Tenemos que ser competitivos en cuanto a las habilidades que se necesitan en este momento por todas las actividades que se están generando en el mundo, donde usted tal vez no necesita ni siquiera ser profesional, que si es TikToker, que si es un influencer, que si es aquí. Todos esos son nichos de trabajo que se pueden explotar, pero nos hemos quedado fuera de eso porque no hemos tenido una visión de abrazar el desarrollo y de abrazar un futuro que va a venir y no nos va a pedir permiso. O sea, nos queremos enfrascar en seguir conservando, le robo las palabras. Imagínense que voy a tener a una persona trabajando 8 horas cuando en otros países trabajan 2, trabajan 4. Lo que le comenté previo a cámara,
la jornada de 4 días que en muchos países se está utilizando y que oí que alguien iba a poner un proyecto. No es tan sencillo. Yo aplaudo que Alemania esté probando la jornada de 4 horas, que en Australia la hayan aprobado. Pero son economías totalmente diferentes. Es correcto. Ellos ya hicieron el trabajo previo para llegar a ese tipo de regulaciones. Nosotros queremos llegar a ese tipo de regulaciones y a ese tipo de beneficios sin haber recorrido todo el desarrollo cultural, económico, financiero y de una cantidad de cosas para poder gozar de esos beneficios. Sí. Y aquí vemos, por ejemplo, cada quien realiza los modelos porque la economía en realidad está cambiando. Sí. Y a mí es lo que me preocupa, y se lo digo. Claro. Me preocupa porque tenemos un código laboral, un código del trabajo totalmente obsoleto. Fíjese que ahí le voy a hacer un comentario. ¿O no? Fíjese que el código no es tan obsoleto. Los que estamos obsoletos somos nosotros. En las herramientas, en las formas prácticas de manera. Fíjese que el Código de Trabajo es tan bueno en un montón de cosas que aún hoy sigue vigente en una serie de cosas. Lo que no ha evolucionado son las prácticas y algunas reformas que debió tener el código, pero en general es un código tan bueno que ha aguantado toda esta cantidad de tiempo a pesar de todos los embates del mundo. Entonces, al final, yo le reitero, es un tema de la conducta que nosotros estamos teniendo en la administración de las cosas. Además, después de lo que le mencioné de la corrupción, de la falta de respeto a la ley, podríamos tener el código de Saturno, el más evolucionado del universo, y no va a funcionar si no tenemos los elementos que sustenten la legislación que éste tenga y si no tenemos el deseo, la voluntad política de manejar todas esas normas respetándolas. Porque al final, ¿sabe cuál es el punto fundamental y focal? Que todo esto gira alrededor de políticas públicas. Y las políticas públicas están totalmente deterioradas. Esas sí están obsoletas. Exactamente, porque vaya, el empleo por hora, la ley del empleo por hora que fue derogada. Sí. Si esta ley hubiese tenido los controles, claro, las regulaciones por parte de la Secretaría de Trabajo, que es la institución encargada de eso, responsable de eso, no se hubiera tenido que llegar a esos extremos. Es lo mismo que pasa con las exoneraciones. Exacto. Y un tema, la exoneración no es mala. Así es. Porque vivimos en un mundo competitivo, ningún empresario va a venir a pagar más a un país con problemas cuando otro país le está ofreciendo todas esas ventajas. Entonces, esas son las cosas, y no es que uno esté en contra ni de la clase trabajadora ni de la clase empresarial. Es que tenemos que ser realistas con lo que está ocurriendo en el mundo. Exacto. Y a mí es lo que me preocupa. O sea, a mí es lo que me preocupa, porque ¿de qué sirve una empresa que tenga un sindicato? Tiene sus conquistas laborales, quieren más conquistas laborales, pero ¿qué sucede? La empresa dice, ok, vamos a automatizar con inteligencia artificial. Todo lo que el 50% de los empleados que hacían el trabajo manual me lo va a hacer una máquina. Claro. Y eso es lo que está sucediendo en el mundo. Así es. Como usted bien lo dijo, la pandemia marcó un rompeaguas en el mundo. Cambió lo financiero, cambió el comercio internacional, cambió el transporte de bienes, cambió el trabajo, cambió la medicina, cambiaron 1000 cosas. El mundo es otro. Y nadie se ha puesto a pensar cómo el deterioro del país, por un montón de razones que no son exclusivas a eso, se ve de una manera tan clara en estos 4 años pospandemia. ¿Por qué? Porque no estamos listos, estamos fuera del juego y nadie está levantando la voz para decir capacitemos a estas personas en estas áreas, desarrollemos una serie de capacitaciones que pueden ser a través de Infopa, a través de las universidades. Nos han metido en la cabeza que todos tenemos que ser universitarios. Cualquiera va a decir, este está hablando, así como él sí se graduó de la universidad, pero no es el punto. Hoy, fíjese que estuvimos en un simposio hace como año y medio, donde nos manejaban una teoría bien interesante. Casi un 60% de las profesiones en el mundo están desapareciendo y volviéndose innecesarias, ¿no? Claro, a mí me da miedo, ¿verdad? Porque no espero yo que algún día alguien que no estudió medicina me cure, ¿verdad?
o que alguien que no estudió ingeniería construye un edificio y lo construya mal. O sea, yo creo que habrán cosas que van a seguirse sosteniendo, pero la actividad económica que puede girar alrededor de un sinnúmero de cosas está tan multiplicada. O sea, y mire, le termino el comentario con esto. El país tiene desempleo, es cierto, pero ¿por qué? Porque no hay personas contratadas. Pero es falso que no hay cosas que hacer. Solo salga y vea el país. Faltan rótulos, faltan parques, faltan edificios, faltan estructuras de infraestructura en general para comercio, falta una red de internet, porque no solo están las vías de concreto donde caminan los carros, sino que también las vías internáuticas, ¿verdad?, de internet, donde vamos a tener mejores canales. Entonces, cuando vemos que lo que hay es un montón de necesidades que el país tiene, donde se necesita personas que lo hagan de una u otra manera. Entonces, si no tenemos las personas para ser contratadas para todo lo que hay que hacer, entonces, ¿cuál es el problema? ¿Hay falta de empleo? No, lo que hay falta es falta de contrataciones, lo que hay es falta de políticas públicas en general que faciliten todo ese rosario de actividades que tenemos para desarrollar. Y le voy a comentar, hace como un mes más o menos, leí una noticia de Uruguay. Sí. Uruguay canceló 3 carreras universitarias. Ahí estamos fregados los dos. Ajá. Periodismo, leyes, abogado, licenciado en Derecho, leyes y administración de empresas. O sea, canceló, o sea, ya a partir de este año, ya esas carreras desaparecieron. Claro, imagínense. O sea, y vamos para allá. Y vamos para allá, así es. Mire, y ahí es donde uno dice, y retomo sus palabras, esas políticas, o sea, ahora hay muchachos con muchas habilidades, jóvenes con muchas habilidades, y es donde entra en juego realmente las políticas públicas. Las universidades se quedaron rezagadas. Claro. Están dando más de lo mismo, así saturan el mercado. Es correcto. ¿Cuántos licenciados en Derecho hay? Ya ¿cuántos periodistas 27,000 abogados. Y lo peor es que ni siquiera nos dan esa opción de capacitación para emprender. Claro. Porque no todo el mundo quiere ir a trabajar a un bufete. Ah, no, claro. O sea, el problema es el esquema en que estamos. Claro. Un periodista, todos quieren salir en televisión. Correcto. Entonces, hay demasiado de lo mismo. Es correcto. Todo se satura. Exactamente. Pero ¿qué sucede? Usted dice, hay una gran cantidad de gente que busca trabajo. Pero usted va donde las empresas dice, yo necesito empleados, pero no tengo la calificación para esto. Porque yo necesito esta gente especializada. Claro. Y ahí es donde hemos fallado. Y esas son esas políticas. ¿Y qué tendría que ver? Claro, todo esto tiene que ver con la parte del empleo. Sí, claro. Es que mire, al final hay algo que se tiene que entender. Toda la riqueza, porque ahí viene el tema de la lucha de clases y que la gente no lo valora adecuadamente. Mire, todo lo que nos rodea, esta mesa, esta silla, todas esas lámparas, ¿de dónde salieron? De manos de trabajadores. La riqueza entera del mundo sale de las manos de la clase obrera, lo cual es valioso, hay que respetarlo, hay que cuidarlo, hay que desarrollarlo. Pero ¿qué pasa? Cuando empezamos a generar cadenas, empezamos a generar argollas, empezamos a saturar los lugares, como bien usted dijo, porque resulta que usted soñó, por decir algo, yo sueño trabajar en un restaurante, pero quiero ser mesero, y punto. ¿Y qué va a pasar en un restaurante que tenga 100 meseros y ni un cocinero? ¿Ah? No va a funcionar. ¿Ah? También puede servir bebidas, puede tener un bar, puede limpiar el restaurante, qué sé yo, puede ordenar las mesas. ¿Me explico? Es eso, nos han enfrascado en una cuestión donde a fuerza tengo que ir y hacer X cosas. Tengo que ser abogado, tengo que ser médico, tengo que ser esto, tengo que ser lo otro. Y no lo digo, repito, desde la cómoda perspectiva de que yo ya viví mi vida y logré tener esta carrera. No,
El tema es que la evolución es una realidad, como usted lo dijo, y no podemos cerrar los ojos a ello. Entonces, cuando vamos al tema de la demagogia, como usted bien decía, porque al final, muy bien el tema de la regulación del teletrabajo, pero viene una pregunta: ¿cuántas personas en el país, Emma, van a trabajar en esa forma? Una mínima cantidad. Una minoría. Yo decía, muy bien la iniciativa, pero que se aseguren de que están las plataformas, de que están los medios técnicos, de que hay suficiente ancho de banda, de que hay suficientes actividades que lo requieran y de que además, si hay suficientes actividades, nos aseguremos de que todas las personas tengan el alcance a poder tener la herramienta que me permita trabajar a distancia. Pero si no, ¿qué va a pasar? Se va a reducir a una minoría y ahí es donde empieza el control. Por eso existe el coyote que va a comprar los granos básicos, por eso existe el coyote que se lleva a la gente mojada a Estados Unidos, porque cuando no hay un funcionamiento normal en las cosas, cualquier actividad se vuelve negocio para cualquiera. ¿Ah? Y ese es el problema que estamos enfrentando. Ese es el problema que estamos enfrentando en general. ¿Qué podemos hacer? Esto lo vamos a ver después de pausa, así que no nos cambie. Es un tema de reflexión realmente. Nuestra clase política nos ha fallado. Hace muchos años. Desde hace muchos años. No, Sí, no solamente no es hoy, no es de hoy. muchos años. Sí. No se ha ido actualizando este código de trabajo, no se ha fortalecido la Secretaría de Trabajo, porque le voy a ser sincera, el hecho de que hay una huelga significa que el gobierno no está haciendo bien su trabajo, porque es el que regula la relación entre clase trabajadora y clase empresarial. Es un tripartido. Entonces, esto es lo importante. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué debemos hacer nosotros los hondureños, justamente? Porque la tecnología nos está comiendo las plazas de trabajo. Y esa es una realidad que cuando nos demos cuenta, si no nos preparamos, no sé qué va a pasar. Ya volvemos. Continuamos conversando con el abogado Germán Leicelar. Él es experto en temas laborales y la idea de hacer este programa justamente es eso, reflexionar sobre cómo estamos y a lo que nos enfrentamos si no tomamos medidas como país, porque aquí el cambio no solamente es para nuestra clase trabajadora, es también para nuestra clase empresarial, para nuestro gobierno, que es el que establece las políticas públicas. Y no solamente se trata de decir vamos a hacer esta ley. No, no, no. Es que esté acorde y ver un poquito más a futuro. Más a futuro por el hecho de que no se tiene que hacer demagogia. Ya pensar en jornadas de trabajo de los 80, de los 90, del 2000, ya eso va cambiando. Así es. Usted ya va cambiando. La pandemia, y nos ha explicado nuestro invitado, la pandemia cambió totalmente la forma de trabajar. Y él decía, qué bueno que se quiera regular el teletrabajo, pero hay muchos más aspectos que se tienen que trabajar. Nos dice nuestro invitado también, el Código Laboral hondureño es muy bueno, se mantiene vigente, pero hay que hacerle también esas actualizaciones, esos reajustes, esas reformas, pero que vayan paralelo con lo que es una Secretaría del Trabajo también. Mire, ¿por qué hay huelgas? Porque la Secretaría no funciona. Porque son ellos los que tienen que llevar ese diálogo y llevar ese equilibrio. Si tiene que hacer una reforma, tiene iniciativa de ley para hacerlo. Y yo creo que nadie quiere perder su trabajo. Mire el grave problema en Honduras. Y un grave problema. Países como Estados Unidos, a usted, al año, sí, pierde sus derechos. No sé si tiene, ya nos va a explicar el abogado. Aquí en Honduras, nos amarran con las prestaciones. ¿Y qué han hecho muchas empresas? Muchas empresas lo que han hecho es que están liquidando anualmente a sus empleados
Y si el empleado es buen empleado y va de acuerdo a las necesidades de la empresa, se le recontrata. Pero se liquida anualmente. Sí. Y así está funcionando. Claro. Alemania está cambiando su normativa laboral. Sí. Lo vimos en París, que ha sido la meca de la revolución industrial en Honduras, en el mundo. Sí. Está cambiando sus normas de trabajo. Pero nosotros, que deberíamos de estar a la vanguardia, no lo estamos. Y eso es lo que nos preocupa. ¿Cómo funciona la situación laboral en Estados Unidos, por ejemplo? Mire, en Estados Unidos el problema es que la visión de Estados Unidos no es una protección específica de lo laboral. Sí hay protección, por supuesto, pero está vista desde una perspectiva civil. Lo que se maneja es el derecho del ciudadano en cualquier área que estén. Entonces el enfoque es cuidar al ciudadano. Aquí no, aquí cuidamos áreas, cuidamos a determinadas personas y entonces viene toda la problemática. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo? Cuando usted habla de una normativa laboral, habló de la Secretaría, nos preguntamos, ¿cuál es el rol real de la Secretaría de Trabajo? En nuestro país, el rol de la Secretaría de Trabajo es andar persiguiendo a todas las empresas que están violentando las leyes, están asesorando a los trabajadores porque les violentaron. O sea, todo gira alrededor, me violentaron. No se pueden dedicar a un rol de estudiar las temáticas de trabajo del mundo, de proponer incluso a un Congreso, mire, fíjese que necesito que el código lo reformen en esta dirección porque hay esta nueva tendencia, etcétera. Todo eso se ha perdido porque vivimos apagando incendios permanentemente. Entonces ese es el problema. Entonces, en Estados Unidos usted lo que tiene es una ley de salario mínimo, que es lo que le llaman ellos el minimum wage, que es el salario mínimo de la persona. Pero ¿qué sucede? Tiene usted una economía que, ojo, en algún momento de la historia, con toda la bonanza que existía, la cosa funcionaba perfectamente, porque usted trabajaba, le pagaban muy bien. Estados Unidos no tiene seguridad social, por ejemplo. Ese es un problema serio porque ahí el trabajador trabaja, pero no tiene gana bien, pero no tiene seguridad social. Cuando usted viene y se enferma, todo gira alrededor de ¿qué? De seguros privados, y ahí viene el negocio de las aseguradoras, el negocio de los hospitales, etcétera. Pero vamos al punto, era una economía total y 100% capitalista donde funciona de esa manera porque el dinero está trabajando alrededor de todas esas cosas y el funcionamiento se daba de una u otra manera. Aquí no, aquí todo lo tenemos cautivo, lamentablemente, porque aquí usted se resuelve la vida usted solo. O es empleado y está en el Seguro Social, que tampoco le va muy bien porque lamentablemente han habido también problemas con la administración del Seguro Social, o es una persona independiente que ya no tiene seguridad social, puede ahora, con las reformas que hubo, dar algún tipo de aportación. Yo estoy, digamos, en este momento aportando al Seguro Social, cosa que antes no podía. Entonces, ese es el tema, que la evolución es lo que tenemos que tomar y plantear una forma, una visión distinta, porque simple y sencillamente la cosa ya no funciona como funcionaba. Entonces, yo le mencionaba, ¿usted sabía que en Alemania, por ejemplo, desde que usted está estudiando en la escuela, el sistema educativo la analiza a usted, le ve cuál es su tendencia, por dónde va, y decide el Estado si usted es material universitario o no, fíjese. No sé si usted lo sabía, hay una especialización en Alemania de las parteras. Las parteras son universitarias. ¿Por qué? Porque se dedican a eso exclusivamente, a atender partos. Porque eso descargó el sistema de seguridad social que tenía, pero una partera en Alemania sabe todo lo que tiene que saber acerca de una situación de riesgo que se pueda producir. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir? Estos países han evolucionado en esas direcciones donde ven cuál es el avance, cuál es la tecnología y cómo voy a generar condiciones para que cada ciudadano tenga una labor en la cual se inserte en un entramado social. Pero fíjese que aquí nosotros no hemos ni siquiera entendido, por ejemplo, que la universidad no es algo que me va a dar un título para que yo pueda vivir.
¿ah? No es, ay, yo voy a estudiar Derecho porque ahí se hace pisto, y si soy medio pando hago más pisto. No, no es esa. Se nos ha olvidado que las carreras universitarias existen por una razón. Yo estoy aquí para darle un servicio a la sociedad. Usted también, nuestro amigo camarógrafo, todos tenemos parte de ese entramado social en el cual desde el que está barriendo la calle hasta el que le corta el pelo está dando un servicio para que la sociedad funcione. Pero se nos ha olvidado completamente esa parte. Entonces vamos generando todo un control acerca de qué profesión es buena, qué actividad es buena, quién tiene el dinero, quién tiene controlado esto, y entonces ¿qué va generando esto? Un cúmulo de cosas que se va volviendo en una clase privilegiada donde van quedando cada vez más personas excluidas de ese entramado social. Entonces nos volvemos un terreno fértil para narcotráfico, para delincuencia común o para delincuencia organizada. Y fíjese que pareciera que los delincuentes entienden más el funcionamiento social que algunos otros. Mire, lo voy a ser sincero, todo el funcionamiento social y económico, mire la extorsión cómo evoluciona. Claro, ellos sí evolucionan. Ellos sí evolucionan. Ellos sí evolucionan. Pero el Estado no evoluciona. Así es. Esa es la ironía entonces, ¿verdad? Cómo la gente que está viendo la necesidad trata, pero no, tenemos un Estado que no es un Estado facilitador, es un Estado paternalista, pero de los años así, del cucurucucúa, donde las cosas se hacen como yo digo, y vos vas a estudiar lo que yo te diga, y vos vas a hacer lo que yo te diga, yo te voy a... En vez de ser un facilitador, pretenden controlar todo, y con la demagogia que señalaban, donde le estoy diciendo a la gente, mira, aquí te doy, sin mí no serías nada, yo soy tu héroe porque ya probé esto, ya probé el otro. Y no es así. El mundo no funciona a través de decretos. Yo les hacía ese chiste una vez a alguien y no le gustó. Pero les digo, miren, ustedes con esas leyes que tienen, porque tenemos legislorrea, ¿va? Es una cosa increíble, pero sin un enfoque de lo que necesitamos. Y les decía, ¿saben qué? ¿Por qué no meten un proyecto de ley para prohibir que los huracanes lleguen a Honduras? Así nos ahorramos esos problemas que tenemos, ¿bien? Hagan una ley anti-huracanes y con eso vamos a poder resolver el problema del huracán. ¿Me explico? ¿Va? Si se entiende la ironía, sí. ¿Va? Es una situación donde no estamos construyendo, y reitero, por esa división, porque no me puedo sentar a platicar. Ve, por ejemplo, ahorita viene la campaña electoral. La mayor parte de los jóvenes no tienen empleo. Y ahorita, ahorita va a haber una de leyes, pero ¿de qué sirve? Si no estamos preparados para eso. Tenemos ya varios mensajes que nos han escrito al 3182-5600. Dice, el problema en Honduras es que no hay seguridad jurídica, seguridad laboral, y nuestros políticos haciendo nada y demagogia. Nos dice este televidente. Dice, el empleo por obra no contempla los derechos laborales. Es una mentira. Yo trabajo en una empresa privada y gente que tenía los derechos los despidieron y los recontrataron por horas sin derechos laborales. Pero lo que decía el abogado, explíquele usted mejor. Sí, lo que pasa es que en a esos ese televidente le digo, no hay una legislación. La ley protegía todos esos derechos que usted menciona. Lo que hicieron esas empresas que usted señala es ilegal y debió ser perseguido y debió ser castigado. Pero no tenemos la estructura para perseguir y sancionar a esas personas. Entonces, me explico. La ley era buena al televidente, si todavía nos está observando, porque preveía todos esos derechos. Claro, la ley es buena, pero si me doy la vuelta y hago todo lo contrario de lo que dice la ley, no es un problema de la ley, es un problema de cómo se está practicando. ¿Ah? La ley de trabajo abrió, digamos, la puerta para un montón de actividades que eran necesarias, y así como hubo señalamientos como el que él hace, yo le puedo mencionar montones de lugares donde sí se respetaba y funcionó perfectamente y generó algún tipo de trabajo. Porque al final yo le diría esto, reflexionemos. Se quiere que la persona tenga un trabajo permanente de 8 horas, donde no puede estudiar, donde no puede hacer nada. Bien, partamos de que esa es la solución. Yo le pregunto, si a usted lo contratan por 3 horas en un lugar y 3 horas en otro, ya trabajó 6, tiene 2 trabajos, tiene 2 ingresos que van a ser iguales que los que pudiera tener en un solo trabajo. Entonces viene mi pregunta, aunque este trabajo sea temporal, si durante toda su vida productiva
porque la economía y la actividad está funcionando, usted tiene un trabajo que supuestamente es temporal, pero todo el tiempo está funcionando, ¿tiene trabajo durante toda su vida o no tiene? ¿Ah? Esa es la pregunta, ¿va? Al final queremos obligar a que las cosas sean de una manera que no va a funcionar. Yo le decía a la gente, yo prefiero tener en la bolsa 30 de 50 que 0 de 100. ¿De qué sirve que me ofrezcan 100 si no tengo nada? Tengo 0 bajo esa oferta de 100. Pero si era 50 y tengo 30, definitivamente ya gané. Y no estoy diciendo que esa sea la solución, porque lo voy a repetir como lo he dicho en muchas ocasiones, la ley de trabajo por hora no era la solución para los problemas del país, al igual que lo que mencionamos del teletrabajo, era simplemente un elemento, un nicho que producía la posibilidad de tener muchas personas que en ese momento no tenían un trabajo y que lo tuvieran. Porque ¿qué pasa? Si yo tengo 10,000 personas desempleadas, porque no hay una alternativa para contratarlas, pero le doy una alternativa tanto a las empresas como a las personas, ya esas personas tienen un ingreso, aunque sea menor, las empresas están desarrollando una actividad y si usted administra ese funcionamiento, toda esa economía que empieza a funcionar, usted la puede llevar a crecer de tal manera que ese sector que en ese momento tal vez no tiene el 100% de las condiciones, va a poder crecer a mejores condiciones. Pero mientras no tengamos una economía activa, funcional y que produzca realmente dinero, trabajo, funciones y más necesidades de funciones, va a ser muy difícil que arranquemos. Sí. Y esto es, ahora bien, ¿qué podemos hacer? Porque, o sea, el problema es que claro, Honduras, siento que estamos como en la era prehistórica y el mundo está avanzando demasiado rápido. Sí. Vaya, yo lo comentaba a usted, porque me gusta estar viendo los avances tecnológicos. Sí. Vaya, Elon Musk, de Tesla. Él está anunciando ya los carros autónomos, ya los va a tirar en serie. Eso significa que no va a haber empleo para conductores. Sí. ¿Cuántos choferes, conductores se mueven en el mundo? Y lo que mencionamos de los que van a reparar esos carros van a llegar a un lugar, si se le dañó algo, le van a quitar un módulo y se lo van a conectar de nuevo, así como quien mete un disco en una reproductora de CDs, por decir algo, ¿va? Entonces, eso le va a quitar trabajo a miles de mecánicos en el mundo también, porque esa actividad también va a desaparecer. Entonces, lo que usted dice, mire, para entrar a la parte propositiva, porque como es bien bonito criticar, pero nadie nunca propone nada. Y no es que yo quiera asustarlos, pero esa es la realidad a lo que nos vamos a enfrentar. Mire, por ejemplo, nosotros, los periodistas, con el ChatGPT ya vamos a desaparecer. Y eso es una realidad inminente. Y esa es la idea, Emma. Cuando le decía eso, decía porque que veamos que también hay cosas que se pueden proponer. Lo primero es que tenemos que cambiar un chip mental. Tenemos que dejar de creer que con las leyes se construyen realidades. No, las leyes son para regular realidades. Entonces usted tiene una realidad y la regula adecuadamente para que esa realidad no se lo coma. Por eso hacíamos el chiste de la ley que prohíba los huracanes, ¿va? Yo no voy a prohibir los huracanes, pero puedo hacer una ley donde las ayudas entren con facilidad, donde los insumos se manejen adecuadamente para enfrentar esa realidad que es inevitable. Bien, ese es uno de los elementos. Lo otro es que vemos el trabajo como una cosa aislada. Eso es un tema de las empresas o es un tema de los trabajadores. No. Necesitamos que todos los sectores de la sociedad se involucren. Yo había mencionado, y lo han mencionado varios líderes sindicales, pero nadie les pone atención. Se necesita una mesa de crisis laboral en el país donde estén representados ¿quiénes? Los trabajadores, por supuesto, que son, digamos, los más afectados por esta situación que estamos teniendo. Las empresas, que también se están viendo afectadas por una cantidad de cosas. La banca que tiene determinadas políticas en la que usted, si va a pedir para comprar, le dan de todo, ¿va? Pero si va a pedir para invertir, para hacer, o sea, cuesta un montón. Entonces, se tiene que cambiar esa visión.
tienen que participar, ¿sabe también quiénes? Las universidades. Para que en una mesa de trabajo liderada por una Secretaría de Trabajo, todos esos componentes que acabamos de mencionar se sienten, pero repito, a dialogar de verdad, con seriedad, a ver de manera integral el problema, porque tiene muchos enfoques, muchos aspectos. En el momento actual, usted va a tener cosas tan sencillas como los insumos, el tema, vaya, mire, ya se le olvidó a la gente, pero la guerra de Ucrania, con Rusia, eso tiene una cantidad de situaciones que afectan sectores tan importantes como el sector agrícola. Y vaya, el sector agrícola no va a dejar nunca de existir porque tenemos que comer, pero sí va a dejar de existir los agricultores, ¿verdad? Como usted estaba señalando. Dice que estaba viendo, por ejemplo, que ahora tienen un nuevo sistema en donde, así como han construido estos edificios enormes, ahora le tienen un sistema de siembra donde tienen una cantidad de cosas, donde en una mesita de este tipo hay 4 siembras distintas en esto y tiene como 20 pisos, fíjese. Y entonces ahí, en ese lugar, usted tiene lo que tal vez hubiera ocupado en un salón como este estudio que usted tiene, y lo tiene en una cuestión así porque va así. Entonces, imagínese que ya en este salón de eso está produciendo muchísimo más, pero claro, hay automatización y hay una cantidad de cosas. Entonces, todos esos elementos son los que se tienen que valorar. Si se hiciera, y tal vez se oye feo una mesa de crisis, pero una mesa integral de análisis del trabajo, del análisis del desempleo, del análisis de las necesidades que tiene el país y de qué le puede dar Honduras al mundo. Porque hoy el mundo es una aldea donde todos estamos interconectados y todos podemos participar. El pastel laboral integral que existe a través de internet y todo eso, ahí está. ¿Sí? Solo tiene que darle clic a algo. Pero ¿estamos haciendo lo que tenemos que hacer para poder ser parte de ese pastel? Creo que no. Sí, porque entonces, a esas alturas, todos los estudiantes de primaria, informática ya es parte como aprender a leer y escribir. O sea, tiene que ser una materia básica, porque ahora, si no saben nada de informática, están fuera de contexto, porque todo va con un software. Es correcto, absolutamente. O sea, y esas son las cosas. O sea, y yo creo que aquí es el llamado. Vamos a iniciar un nuevo año. Sí. Las universidades también tienen un gran reto: diversificar sus carreras. Ya no necesitan tanto de tanto. Claro. O sea, no necesitamos saturar más lo que ya tenemos. Sí. Necesitamos especializar. Especializar, así es. Definitivamente, es que mire, yo reitero, si no nos damos cuenta que es la realidad la que tenemos que regular y no al revés, no vamos a avanzar. Usted encuentra, por ejemplo, que la Biblia dice no matarás, ¿va? Y la gente mata, ¿va? Y desde que la Biblia existe, claro, el castigo viene después. Entonces, tratar de cegarnos a que porque algo dice que no va a pasar tal cosa, no va a pasar en la vida real, eso definitivamente no nos va a llevar a ningún lado. Y eso me encantó a usted, ya casi estamos finalizando el programa, sí. Esa reflexión, ¿verdad? Que las leyes es para construir realidades. Así es. Y yo creo que esa es la parte más importante que necesitamos realmente en este país. Su mensaje final a esta clase política, abogado. Bueno, que yo le diría a la clase política eso, que ese enorme aislamiento que se ha dado, porque mire, yo reitero, yo no quiero ser crítico, pero los 2 proyectos que presentó el presidente del Congreso, siento yo que les falta esa integralidad de la que estamos hablando. Entonces, se tiene que buscar un diálogo donde haya un expertise que ilustre ese tipo de cosas. Porque fíjese que la ironía que tenemos es que se necesita expertise de las personas que saben de las distintas áreas para que aporten, para que estas leyes funcionen adecuadamente. Pero fíjese que por otro lado, lo que dicen es, no se ocupa nada. Aplaudimos el desconocimiento, aplaudimos la ignorancia de las personas y pareciese que, yo me acuerdo cuando yo era niño, a usted le decían, pucha, vos no sabes nada, y a uno le daba pena. Hoy le dicen a alguien, pero vos no sabes nada, ni ocupo, fíjate, yo no sé nada y soy ministro, fíjate, y vos qué sos. Y ese es el problema. Y allí estamos haciendo las cosas al revés. Sí. Bueno, muchísimas gracias al abogado Germán Leicerar por haber compartido, reflexionado sobre este tema.
Nosotros preocupados vamos a estar tratando de dar seguimiento, haciendo un poquito de conciencia realmente en los diferentes sectores del país. Tenemos que ver cambios, la tecnología no va a detener y eso sí es una gran amenaza en contra de la clase trabajadora del país. Si los gobiernos no logran ese equilibrio, la situación va a empeorar. Viene un nuevo año, sabemos que es un año político, ojalá que se tomen en cuenta las consideraciones de las personas expertas en esas áreas para que se tomen las decisiones correctas por el bien del país. Muchísimas gracias, abogado. A ustedes, televidentes, un millón de gracias por su sintonía y yo los invito a que continúen con Hola Honduras, ya sea Ani Andrómeda, con toda la información del momento. Yo, si Dios quiere, les espero mañana en punto de las 7 de la mañana aquí en Diálogo de Impacto. Hasta mañana. Navidad. Gorros ridículos. Parientes que se conectan y ni están presentes. Se dan regalos. Regalos que son interesantes. Y son para mí. Tigo te trae regalos para todos, con más memoria, más batería y mejor cámara. Escoge tu smartphone y llévatelo desde 1,799 lempiras, e incluye una super recarga de 15 gigas. Tigo, mejor señal, mayor cobertura. Lunes, en Piezas Rotas. Podemos conversar, cariño. Mamá, no quiero hablar contigo. No me molestes, estoy cansada de tus problemas, estoy harta. ¿No quieres saber cómo pasaron las cosas, mi opinión, lo que pienso, lo que he decidido? Porque no hace bien su trabajo, señora. No luchó por mí. ¿Me está acusando? No puedo confiar en usted. Si hubiera hecho bien su trabajo, esa evidencia nunca habría llegado al fiscal. ¿Dónde estás? Afuera de tu casa. ¿Puedes venir, querida? Harun, por favor, este no es un buen momento, te lo pido. Lo sé. ¿Por qué me haces este favor? Tengo miedo, Sihan. Piezas Rotas. Lunes a viernes 2 de la tarde. Solo por BTV. Somos todos. Estás viendo Hola Honduras. Solo por BTV. Somos todos. Lunes